Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a los lunes de webinar aquí en Maico a través de Betcatim. El día de hoy tenemos el placer de tener a la doctora Estefanía Romo, quien nos va a dar una plática el día de hoy. Déjenme platicarles un poquito. La doctora Estefanía Romo nos ha estado ayudando en los webinars del año pasado y este año participará con nosotros ahora por nuestra nueva plataforma. Ella es médico veterinaria egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán y además es una doctora especializada en rehabilitación canina y felina. Entonces, le vamos a dar la bienvenida, esperando que todos estén muy bien por allá. Bienvenida, buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Me ves y me escuchas? Sí, ahí estamos escuchándola perfectamente. Y Bueno, pues ahora sí que cedo cámaras y micrófonos para que nos brinde esta charla del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. no hay de qué. Entonces comparto la pantalla, nada más me confirma si la pueden ver Claro, claro, doctora. por cualquier cosa. Listo. Listo, ahí estamos viendo a la Sí, doctora. Muchísimas gracias. a ti. Bueno, antes que nada, buenas noches y pues para no hacerles el cuento largo, en la plática del día de hoy se enfoca en el abordaje en pacientes neurológicos, pero sobre todo con el uso de la terapia láser, los beneficios que esto puede tener y cómo podemos implementarlo de manera más rutinaria en nuestra clínica diaria. A manera de introducción, pues lo que es rehabilitación y fisioterapia, que en este caso pues es mi área de expertise, en lo que es medicina humana ya es algo que se usa desde hace muchísimos años, o sea, décadas incluso, sobre todo para pacientes con problemas neurológicos. En humanos lo más común es lesiones en la médula espinal, usualmente secundarias a traumatismos, también presentan accidentes cerebrovasculares y, por ejemplo, esclerosis múltiple. Entonces, este tipo de patologías se ven beneficiadas mediante el uso de ciertas técnicas o modalidades, las cuales ya se han, ¿cómo se dice?, transmitido a nuestra área y adaptado obviamente con las características de nuestros pacientes, tanto perros y gatos, e incluso fauna silvestre y en grandes especies, sobre todo caballos, con diferentes beneficios, además de incorporar tanto las modalidades como cierto tipo de prácticas que antiguamente no se usaban. En nuestra clínica, por así decirlo, lleva aproximadamente desde los años 60, cuando empezó a agarrar un poquito más de fuerza en el ambiente, pero la verdad es que es algo que lleva ya muchísimos años. Por lo mismo se ha demostrado que el uso de ciertas terapias desde cuando tenemos una lesión neurológica puede ayudarnos a mejorar la movilidad o incluso mejorar la regeneración de nuevas redes neurológicas en pacientes afectados de esta manera. Hablando un poquito más sobre esta parte, una rehabilitación exitosa de pacientes neurológicos requiere un programa bien diseñado que tiene que estar individualizado a cada paciente, ¿no? Si bien hay muchos planes que podemos seguir y que pueden ser hasta cierto punto repetitivos, estos tienen que adaptarse a las características de cada paciente. Hablamos del tipo de enfermedad, el tratamiento, ya sea si es médico o quirúrgico, el tamaño del paciente y de la lesión tal cual, y también si la cooperación que podemos tener con nuestra mascota y los propietarios, además de la etapa en la cual el paciente se encuentra en recuperación. El objetivo primordial de cualquier terapia que nosotros apliquemos es mantener primero que nada la masa muscular, que es lo primero que se va a perder ante una lesión neurológica, justamente para, ya sea por desuso o por una atrofia neurogénica, y tanto para mantener esta masa como para evitar la pérdida en la medida de lo que sea posible. A veces nos es un poco complicado que el músculo crezca. Por cada ejemplo semana que nosotros estamos sin usar un músculo, se requiere del doble o triple de tiempo para que este músculo pueda volver a crecer. Entonces, un inicio temprano de cualquier terapia obviamente adecuada y seleccionada para nuestros pacientes nos va a ayudar a como mínimo tratar de impedir la atrofia muscular y en el mejor de los casos pues incrementar la masa. Para tener todos estos beneficios, pues nos vemos apoyados de diferentes modalidades, así se le llama, siempre les digo, como a todos los juguetes que tenemos en el área de rehabilitación. Esto va desde terapia manual, o sea, masaje, a hidroterapia, propiamente una hidrocaminada sería lo ideal si todos pudiéramos tenerla, laser terapia, que es
pues el tema principal del día de hoy, electroterapia, acupuntura y incluso electroacupuntura. Es muy importante tener en cuenta que en todos los pacientes neurológicos debemos de siempre pensar en las posibles complicaciones de su estado, es decir, estos pacientes tienen que estarse moviendo de manera constante para evitar úlceras por decúbito, tenemos que tener una buena micción o en este caso un apoyo de la micción mediante compresiones en la vejiga. Si va a estar hospitalizado lo haríamos nosotros y si se va a ir de alta pues tener que enseñarle al propietario la manera correcta en la cual se debe de comprimir una vejiga. Además, requerimos de una monitorización constante y una reevaluación del paciente en cada momento. Lo ideal es que, sobre todo en pacientes neurológicos, nuestras terapias deberían de poder realizarse casi todos los días si fuera posible y por lo mismo todos los días deberíamos estar reevaluando la evolución del paciente, si ésta se mantiene, evoluciona de manera positiva o negativa. Y primordial bajo cualquier enfermedad, padecimiento que tengamos es el manejo del dolor, es el pilar para cualquier tipo de terapia. Si el dolor no está controlado de manera adecuada, puede afectar severamente la recuperación de nuestro paciente, sobre todo en la función motora. Además de que un dolor que no se trata en tiempo y forma adecuada nos va a provocar lo que llamamos alodinia, que es esta hipersensibilidad o un estímulo que antes no era doloroso, ahora sí lo es y de hecho lo es mucho, lo cual repercute pues justamente en el movimiento de nuestro paciente entre algunas otras cosas. Hablando un poquito de las lesiones neurológicas, no quiero entrar como muchísimo a la parte de fisiopatología, pero eso quiero explicarlo como que lo más breve y con términos simples que pude encontrar. Lo que sucede cuando tenemos una lesión neurológica, ya sea en el sistema nervioso central o periférico, es que este traumatismo primario va a provocar una destrucción a la vez secundaria de las células que se encuentran alrededor de manera localizada. Esto nos va a provocar una muerte celular y una degeneración neural. A la vez, con estos cambios, no solo en el daño primario, sino a la cascada que viene después, va a crear como este efecto dominó que provoca una degeneración secundaria posterior de las neuronas, no solo de las neuronas que se afectaron de manera primaria, o sea, en el traumatismo inicial, por así decirlo, sino de las que están a su alrededor y contribuyen a este mismo daño localizado y a áreas distales que funcionalmente están relacionadas con otros sitios de acción, lo cual básicamente se resume en un proceso inflamatorio, ¿no? La inflamación secundaria que va a provocar todos estos mecanismos. Ahora, lo importante o lo más importante en esta cuestión de la inflamación es si no se controla de manera adecuada. O sea, es a la vez un mecanismo de defensa. A veces pensamos que el hecho de que haya inflamación es algo que tenemos que corregir de manera inmediata. Sí, hasta cierto punto. En otras enfermedades o patologías a veces es necesario, pero una inflamación que no se controla de manera adecuada o una inflamación crónica lo que nos va a provocar es un desarrollo de una cicatriz y incluso en casos más severos, hidromielia, astrocitosis, y sobre todo se va a definir como un obstáculo o va a evitar que tengamos neuroplasticidad, que es algo que vamos a platicar un poquito más adelante, la cual es esencial para poder recuperar la función neurológica, ¿no? Entonces, en términos muy generales, una lesión neurológica lo que tenemos que controlar lo más rápido que se pueda es esta inflamación para que no se convierta en una inflamación crónica y por ende no nos impida desarrollar una neuroplasticidad que es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema nervioso después de una lesión. De manera importante, los factores que contribuyen para poder lograr todo esto es la gravedad y la cronicidad del trauma inicial. Obviamente no es lo mismo un paciente que viene por extrusión discal que tiene 2-5 horas de evolución a un paciente que me dicen que lleva ya 3 semanas con este problema, ¿no? Porque por ende es muy probable que haya cierta cicatriz y una inflamación crónica que nos evite la recuperación o la retrase. El área específica afectada también, lo que se ve relacionado con los signos clínicos que vamos a poder encontrar. La edad del paciente, definitivamente un paciente que es joven tiene como una mayor, la verdad es que
vulgarmente podemos decir que están hechos de hule, ¿no? Pero tienen una mayor capacidad para regenerarse que un paciente que ya es geronte. Y las características de conectividad neuronal de las redes dañadas, ¿no? O sea, qué tanto puede estar dañado. El objetivo de la terapia neurológica básicamente es impedir, limitar y modificar dicho daño en la medida de lo que sea posible, sobre todo el daño secundario, porque el traumatismo inicial no lo podemos parar, ese ya pasa y desafortunadamente no hay nada que podamos hacer para evitarlo, pero lo que queremos es parar todos estos efectos secundarios lo más rápido que se pueda y a la vez proveer una respuesta de reparación positiva y funcional. Esto nos lleva a la cuestión de neuroplasticidad. La neuroplasticidad se define como la capacidad del tejido nervioso, particularmente el cerebro, para cambiar estructuralmente a lo largo de la vida, tanto ya sea en una sola célula como a un nivel de red neuronal, ¿no? Lo que resulta en cambios funcionales. Estos usualmente son provocados después de un traumatismo. Si bien no quisiéramos que pasara, podemos sacarle provecho cuando sucede un trauma y se empiezan a hacer ciertas modificaciones a través de las terapias y de cierto movimiento en nuestros pacientes. Ahora, de acuerdo a la literatura más actual, lo que reporta es que el tratamiento o el éxito del tratamiento usualmente debe ser multimodal. Muy de la mano están implicadas las neutrofinas específicas, como lo son el factor neutrófico derivado del cerebro y el factor neutrófico 3. Estos básicamente son promotores de la plasticidad endógena, los cuales se ven incrementados cuando nosotros usamos terapia láser. Lo que demuestra actualmente es que el láser puede promover el incremento de estos factores, lo cual nos va a ayudar a generar mayor plasticidad, pero se recomienda que sea a través del ejercicio. El estímulo de la médula espinal con el sistema musculoesquelético hace o incrementa la producción de estos factores, y si se unen con una terapia multimodal justamente hace que, provoca una sinergia, por lo cual es la recomendación de que nuestra terapia siempre sea multimodal. Desafortunadamente muchas veces en la práctica vemos pacientes con lesiones neurológicas y más de una vez me ha tocado escuchar que pues el desconocimiento, ¿no? Asumo, comentan los veterinarios, no necesita rehabilitación o no es necesario hacer nada más, solamente operamos cuando el paciente pues es candidato a cirugía, cuando realmente le daríamos una recuperación muchísimo más rápida, calidad de vida, manejo del dolor, etcétera, si nosotros hiciéramos la terapia con otros equipos o factores implicados, no solamente pues uno. Esto nos lleva a cada vez más estudios. Por ejemplo, este artículo en particular evalúa el efecto de la terapia láser. El láser actualmente tiene diferentes nombres. Se llama fotobiomodulación, es como el término más, o que tratamos de que sea el más generalizado, pero también es muy común que encuentren el nombre de terapia láser de bajo nivel. Este artículo en particular habla de su uso en pacientes humanos, pero con problemas neurológicos, ¿no? Entonces, lo que demuestra este estudio es que la terapia láser aumenta la síntesis de ATP y reduce el estrés oxidativo, perdón, al mejorar la eficiencia de la cadena de transporte de electrones dentro de la mitocondria. A la vez va a activar factores de transcripción, suprime factores inflamatorios e influye en factores neutróficos, como le comentaba, que relacionado con el cerebro, derivado del cerebro, perdón, y el factor de crecimiento nervioso. Entonces, de hecho, está demostrado que el uso de terapia láser puede llegar a provocar cierto crecimiento de los axones. A la larga, lo que concluyó este estudio es que la terapia láser produce una cantidad significativa de cambios estructurales y celulares y mejora la regeneración al aumentar la velocidad y calidad de la reparación de los tejidos y disminuir la inflamación del dolor. Actúa en los diferentes... No lo quise poner tanto en esta plática porque es más orientada a pacientes neurológicos, pero actúa en las diferentes vías del dolor, ¿no? Entonces, en esta parte es muy importante porque al no tener dolor ayuda a la vez a que nuestro paciente esté más cómodo y podamos trabajar de manera adecuada. Ahora, respecto a los mecanismos celulares y moleculares de la terapia láser propiamente,
nos vamos a volver un poquito repetitivos en la información, pero es para que quede como que lo más claro posible. Lo que provoca el láser cuando entra al organismo es que haya una proliferación y actividad en la mitocondria. Particularmente aumenta la producción de ATP. Yo de manera muy vulgar siempre les explico a mis clientes que es como si nosotros pusiéramos un flush de energía. Cuando las células se encuentran bajo un proceso de estrés, esta producción de ATP se ve afectada. Entonces lo que nos ayuda de manera muy generalizada pues es a ponerlas como en sintonía otra vez y aumentar esa capacidad de producir energía. Esto a la vez va a estimular la estimulación de la oxidasa del citocromo C, lo que nos va a llevar a una transferencia de electrones al oxígeno molecular, incrementando por lo mismo el potencial de la mitocondria. De igual forma, nos va a producir una reducción en el óxido nítrico que ayuda por lo mismo a incrementar la síntesis de ATP. Entonces, ayuda a incrementar el ATP como de manera doble, ¿no? O sea, estamos por lo mismo produciendo muchísima más energía. Y otra parte muy importante es que estimula la expresión de genes implicados en la proliferación y migración celular y factores de crecimiento, que nos van a ayudar justo en esta cuestión neuronal. Esta es una imagen muy fácil y representativa, la verdad es que me gusta mucho porque básicamente lo que hacemos es resumir que cuando la luz penetra a la piel es energía luminosa que se transforma a energía bioquímica una vez dentro de los tejidos, particularmente su lugar de función es en la mitocondria. Y esta energía adicional que nosotros estamos aplicando va a ayudar a las células a optimizar el proceso de curación y a restaurar la función normal. O sea, ya estamos aplicando energía para que como que volvamos a poner en marcha las células, pero adicionalmente le estamos todavía dando como ese flush extra que va a ayudar a que todavía sea un poco más rápido esa recuperación. Repitiendo un poquito de esta cuestión y muy particularmente hablando del láser que manejamos en Maico, es que por su clasificación, este tipo de láser no genera calor, lo cual es una ventaja porque la posibilidad de quemar a nuestro paciente pues es básicamente nula. Hay diferentes tipos de láser en el mercado. Los más comunes para tratamientos de rehabilitación y fisioterapia son los 3B, bueno, 3B y 4, pero tienen un grado de potencia diferente, sin embargo, el ejemplo, el láser tipo 4, que tiene una potencia un poquito mayor, propiamente sí produce calor y sí correríamos el riesgo del quemar a nuestro paciente. El que tiene pues multiradiance tiene la ventaja de que no genera calor, entonces ese riesgo pues no existe. Cuando yo empecé con el uso del láser era de las principales cosas que me preocupaba, lo cual la verdad es que da muchísima tranquilidad, sobre todo si hay quienes están considerando qué equipo pueden adquirir. Como les comentaba, la energía llega intacta a las células y a los tejidos, lo cual un poquito repetitivo va a provocar la estimulación de la mitocondria y un aumento en la producción de ATP y la formación de óxido nítrico, que a la vez va a provocar vasodilatación. Esto va a hacer que la llegada de los factores de regeneración celular sea muchísimo mayor. Y hablando un poquito del sistema nervioso periférico, traté de poner algunos ejemplos de las patologías más comunes en pacientes neurológicos o las que más estamos viendo en este momento. Y importante es que el sistema nervioso periférico, a diferencia del sistema nervioso central, tiene una mayor capacidad de regeneración. Sin embargo, si nuestro manejo se hace de manera incorrecta, los axones mal dirigidos no logran establecer conexiones funcionales. Entonces, esto puede provocar un dolor neuropático justamente y déficit sensoriomotores. Entonces, es por eso la importancia de decidir cuándo tenemos que iniciar el tratamiento y cómo se tiene que iniciar. En estudios recientes que se usa de modelo bastante común es la lesión al nervio ciático. Hay un estudio hay varios, sobre todo en ratas, pero también en perros. Hay un estudio en particular, que es el que estoy poniendo acá, que demostró el efecto de la terapia con láser con dos diferentes tipos de onda, de 660 nanómetros y de 808, justo en lesiones de nervio ciático, perdón, en ratas. Y lo que se hizo es que 24 horas
posterior a la lesión que fue inducida, se inició con la terapia láser durante 15 días consecutivos. Y lo que demostró al final es que el proceso de curación en los grupos con la terapia láser, a diferencia de los que no se les aplicó, fue significativamente mejor ¿cómo se dice? Retorno a la normalidad. De hecho, muy particularmente este estudio demostró que les fue mejor a los pacientes con una onda de 660 nanómetros en lugar de las de 808. Esto no quiere decir que una onda sea mejor que otra, simplemente habla del grado de penetración y particularmente pues este estudio demostró que en estas ratas fue mejor o tuvieron un mejor resultado con la de 660. Sin embargo, hay otros estudios que usaron ondas de 808 y el resultado fue el mismo. Entonces, aquí les estoy poniendo un caso clínico como ejemplo. Este Santiago es un macho entero de 11 meses de edad aproximadamente cuando llegó con nosotros, que es un pues mestizo de husky. Literal, la foto que están viendo es la manera en la cual llegó con nosotros el 3 de agosto de este año. Es un paciente que sufrió politraumatismo, presentaba pues fractura de fémur del miembro pélvico derecho y luxación de fémur del miembro pélvico izquierdo. Además de la fractura y el politraumatismo, presentaba múltiples lesiones en piel. De hecho, el paciente propiamente casi todo era un pioderma. Llegó febril, con garrapatas, por lo mismo pues descubrimos que tenía erliquiosis, hipoalbuminemia de 14, si recuerdo bien, etcétera. Entonces, por esta pues, condición general en la cual llegó, pues tuvimos que esperar una semana aproximadamente para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Esta foto es del 5 de agosto. A él en estos momentos, tanto por su manejo médico y de comportamiento, porque se tornó un paciente bastante agresivo secundario al dolor, solo le poníamos láser. Entonces, estas son fotos, las anteriores son del 3 de agosto exactamente, estas son del 5 de agosto, que son 2 días después. Si se dan cuenta, las lesiones de piel mejoraron muchísimo y estas son del 8. Y lo que me gusta mucho de esta imagen es cómo se ve la diferencia, incluso las áreas edematizadas y con bastante inflamación, evidentemente por la fractura, lograron disminuir un poco. Después, a la semana exactamente, si recuerdo bien, se realizó la cirugía, en la cual se tuvo que poner injerto óseo, doble placa, tornillos y clavo intramedular, y se redujo la luxación. Sin embargo, posterior a la cirugía, por la misma pues cuestión de tanto del manejo como por la verdad es que no sabemos si tenía un déficit propioceptivo previo al procedimiento quirúrgico porque no podíamos mover la articulación, pues presentó justo una lesión en el nervio ciático. Entonces les muestro los videos. Y el primer video en sí es para mostrarles el manejo de la cicatriz 5 días posteriores, 3 días después de la cirugía ya la teníamos así. Es un paciente que todos los días le poníamos láser. Y pues aquí desafortunadamente pues el déficit propioceptivo, la cirugía fue bastante complicada, duró aproximadamente 4 horas. El manejo pues fue bastante invasivo y pues posterior a la cirugía teníamos este problema, ¿no? En este otro video hemos logrado mejorar un poco la propiocepción, además de que usábamos unos retenedores de dedos para ayudarlo a esta cuestión. Y pues con el paso de los días y las terapias logramos ir mejorando. Aquí propiamente lo que hacíamos era que comiera de pie, tanto por la cuestión de manejo postquirúrgico propiamente para mejorar la cuestión del fémur, como para el correcto parado y mejorar la cuestión propioceptiva. Esto ya es pues bastantes, ya tendría ahí 3 o 4 meses de la lesión, casi totalmente recuperado. Su manejo también conductual mejoró muchísimo, si era asociado al dolor, la agresividad. Y pues este es el día de hoy. La verdad es que es sigue con nosotros, lleva literalmente 6 meses ya, pero
camina perfectamente considerando lo que le pasó, pero la lesión o el déficit propioceptivo es totalmente nulo. Es un perro normal en ese sentido. Tuvo cierto acortamiento del miembro pélvico, pues secundario a la cirugía. El cirujano fue excelente, no es por un mal manejo, sino por el procedimiento pues tan invasivo, y pues al día de hoy continúa todavía recuperándose en la cuestión conductual. Y seguimos con terapias, pero la verdad es que el láser fue algo que le funcionó magníficamente para todas esas cuestiones, porque el manejo era muy complicado, no podíamos hacer nada o casi nada manual por la cuestión de la agresividad. Y hablando del espectro electromagnético, justo lo que mencionaba anteriormente, el láser de microondas emite un efecto en cascada desde los 660 hasta los 905 nanómetros, que es cerca de la luz infrarroja. Unas longitud de ondas demasiado elevadas, o sea, mayor a 1100, 1200. En este caso, el agua es el principal absorbente, por lo cual la posibilidad de causar una respuesta biológica pues es casi nula. Es una de las cuestiones que nos gusta de este láser, es que tiene justo este efecto de cascada, tiene diferentes longitudes de onda, la cual, como les mencionaba en el caso de daño al nervio ciático, usaron dos parámetros de 600 y fracción a 800, en ambos funcionó. Y lo que hace este láser en particular es que con estas diferentes longitudes de onda permite una mayor penetración a los tejidos, y básicamente es como si fuera abriendo paso por los mismos, además de que tiene un campo magnético que provoca que el láser se mantenga todavía más concentrado en la zona a tratar. Otra patología muy común que vemos en pacientes con problemas neurológicos es pues daño a la médula espinal, ¿no? En los humanos también es el principal problema. Un poquito de fisiopatología en esta parte es que, como ya lo sabemos, el daño o un traumatismo primario nos va a provocar un daño neuronal y a la neuroglía, lo cual en la médula espinal nos va a desencadenar una deficiencia, perdón siempre se me van faltas de ortografía, una disculpa, sensoriales y motoras, ¿no? Al tener esta rotura de la barrera hematocefálica, va a provocar que astrocitos, microglías, células inmunitarias periféricas desencadenen un proceso de neuroinflamación. Esto es justo lo más importante, como comentaba anteriormente, porque una propagación de la lesión primaria va a provocar a la vez un aumento del factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 beta. Ahora, el factor de necrosis tumoral alfa particularmente tiene gran importancia en problemas neurológicos, justamente porque se ha demostrado que una disminución en su producción o en la cantidad que esté en el cuerpo va a ayudarnos a mejorar la cuestión de neuroplasticidad. Retomando esta parte, su supresión ayuda a amenizar las lesiones de la médula espinal y mejorar la regeneración misma. Esto, por consiguiente, nos ayuda a mejorar las formación de redes neurológicas nuevas y justo pues la neuroplasticidad. Se ha demostrado que el láser de bajo nivel puede mejorar la regeneración de la médula espinal debido a sus propiedades antiinflamatorias, antiapoptóticas, de angiogénesis y sinaptogénesis. Y se realizó un estudio en el 2021 por Song et al., en el cual evaluaron los efectos del láser de bajo nivel en un modelo de contusiones de la médula espinal también en ratas. En este estudio particularmente se demostró que el uso de este láser reducía la inflamación, regulaba la polarización de los macrófagos y la microglía, a la vez que hacía que la cicatriz que pudiera llegar a formarse fuera muchísimo menor, y promovía una supervivencia neuronal, o sea, había una menor destrucción de células pues neuronales en este caso, por lo cual, como consecuencia, llevaba a una mayor recuperación funcional. La conclusión de este estudio es que la administración transcutánea en la fase aguda, sobre todo de la lesión medular, controla la inflamación y mejora la recuperación de la función motora. Es esta la insistencia de que cuando tenemos pacientes con un daño neurológico, pues entre más rápido empecemos el tratamiento con terapia no invasiva, como lo es el uso del láser, pues es muy probable que la recuperación sea muchísimo más rápida.
Continuando con esta cuestión, la estrategia es multimodal justamente para controlar primero que nada el posible dolor que debe tener el paciente y la disfunción de la movilidad. El objetivo de la terapia, sobre todo con láser, es promover la reparación y regeneración del tejido nervioso y la supresión de especies reactivas al oxígeno, así como citocinas proinflamatorias en la médula espinal. Nos va a ayudar a la vez a una promoción de la regeneración axonal, como les comentaba, si llega a provocar el crecimiento de los axones, y va a haber una modulación de los mediadores inflamatorios, sobre todo las interleucinas 4, 6 y 8, que a la vez son liberadas en el caso, por ejemplo, de células del anillo fibroso cuando tenemos extrusiones discales. Las posibilidades terapéuticas justo que tenemos con estos láseres en particular es que tienen diferentes longitudes de onda, como les comenté anteriormente, además como capacidad de penetración respecto a la potencia del láser, que eso es otro factor a considerar. Una potencia baja, que se considera como de 50 Hz, ayuda a una penetración más profunda. O sea, aquí es contradictorio, ¿no? Entre si mi potencia es más baja, penetra más, y si es esta más alta, en teoría penetra menos o es más superficial, por así decirlo, ¿no? Dependiendo qué queremos tratar. Entonces, una potencia baja, ejemplo de 50 Hz, nos va a ayudar a una penetración muchísimo más profunda, estimula la angiogénesis, la vasodilatación y ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. El drenaje linfático, lo cual a la vez justo va a ayudar a disminuir la inflamación. Una potencia media, más o menos de 250 Hz, ayuda aún así penetra de manera profunda, pero tiene una acción un poquito más directa sobre los tejidos a tratar. O sea, sí estaríamos o deberíamos de tener en cuenta qué quiero tratar para saber qué potencia quiero modificar. Y ayuda sobre todo para la regeneración tisular. Y una potencia más alta que penetra un poquito más profundo, superficial, que va entre los 1000 y los 5000 Hz, ayuda sobre todo para la relajación tisular y para la disminución del dolor. Entonces, una ventaja que tenemos con el láser de Multiradiance es que tenemos en un solo equipo la capacidad de diferentes longitudes de onda que nos permiten una diferente penetración y a la vez diferente potencial o fuerza, por así decirlo, que nos va a ayudar a trabajar diferentes cosas. Si yo quiero relajación muscular, manejo del dolor, disminuir la inflamación, todo lo puedo hacer con el mismo equipo y es altamente probable que un paciente neurológico necesite pues un poco de todo. Esto al final nos lleva a la conclusión que me gusta ponerles, son 3 estudios en los cuales se evaluó el uso de láser en pacientes con extrusión discal. Primero es pacientes que se recuperaron por minaminectomía en región toracolumbar particularmente. Es un estudio de 113 pacientes en los cuales se evaluó el uso de la rehabilitación con la terapia láser, además de que esta rehabilitación tenía que hacerse desde que el paciente salía de la cirugía, es decir, de manera intrahospitalaria, un plan en casa y las revaluaciones constantes cada vez que el paciente tenía que acudir a revisión. Entonces, la rehabilitación en el hospital incluyó el uso de neuroelectroestimulación, se indicaron ciertos ejercicios y la caminadora de agua. Perdón, esa fue la rehabilitación que se realizó en casa. En el hospital fue rangos de movimiento, también neuroestimulación y caminata controlada única y exclusivamente para que el paciente acuda al baño. Es muy importante que sepan que pacientes neurológicos, ejemplo, sobre todo los que tenemos con protusiones o extrusiones discales, tienen que darse el tiempo adecuado para que reposen. Sí, dependiendo del cirujano puede ir desde 3 a 6 semanas. Muy particularmente en mi clínica yo hago 3 semanas así de que el paciente no se mueve en el sentido de no puede brincar, correr, saltar y hacer nada loco, pero solamente se le permite caminar para ir al baño
y ya, o sea, sale al baño y regresamos, porque una articulación que no se mueve al poco tiempo empieza a generar cambios intraarticulares. Entonces no queremos tampoco un paciente en una jaula 3 semanas o un mes, porque eso también nos va a generar efectos adversos. Entonces este estudio en particular, que se permitió que el paciente fuera al baño, empezaran con ciertos movimientos de las articulaciones desde el momento postquirúrgico, y que en casa se implementó un plan de rehabilitación con ejercicios específicos, dio un promedio de 16 días en el que el paciente volvió a caminar, a diferencia de 42 días después, de 40 días en promedio a los pacientes en los cuales no se les dio, perdón, la terapia fue de 40 días de rehabilitación, pero estos pacientes caminaban en 16, a diferencia de los pacientes que no se les dio ningún manejo en casa post-quirúrgico, que en ellos tardaron aproximadamente 30 días, que fue el doble. Y este otro estudio que también evalúa el efecto de la terapia láser o fotobiomodulación en pacientes que se recuperaron justo por extrusión discal, igual en región toracolumbar. Es un estudio de 24 perros en los cuales se dividió: la mitad de los pacientes se les dio láser y rehabilitación, y la otra mitad solamente se les hizo rehabilitación. Estos se evaluaron mediante una escala de Frankel modificada, en el cual el objetivo era que el paciente tuviera una escala mayor o igual a 3. Dentro de los 30 primeros días iniciada la rehabilitación. Y como conclusión nos dio que el tiempo de ambulación también fue muchísimo más rápido en los pacientes que tuvieron rehabilitación con láser. En este caso fueron de 14 días más o menos 8, a diferencia de los pacientes en los cuales solamente se hizo rehabilitación, que eran ejercicios terapéuticos básicamente, en los cuales se tardaron 24 a más menos 18 días, que es muy similar al estudio anterior, en el cual los pacientes que no se les dio láser tardaron pues prácticamente un mes en volver a caminar. Y este otro estudio, que también evalúa el tiempo de ambulación después de una hemilaminectomía, se usó también láser. Estos fueron 36 perros en los cuales se realizó cirugía en todos, y se usó una escala de Frankel modificada también, que iba de 0 al 3. El tratamiento fue láser diario durante 5 días o hasta que la escala se modificó a 4. Y al final esta escala de Frankel modificada nos concluyó a mínimo que todos los pacientes llegaran al número 4, y tomó de 3 a 5 días en los pacientes que se les aplicó láser, a diferencia de 14 días que fue el grupo control, en el cual no se les aplicó láser y fue solamente el uso de la cirugía. Como clasificación actual de las diferentes mielopatías que podemos tener compresivas, este es una cuadro un poquito lo más resumido que traté de hacer. Podemos dividirlas en herniaciones del disco intervertebral, que a la vez se van a dividir en una degeneración del disco, que puede ser una metaplasia condroide o fibroide, que anteriormente decíamos cáncer tipo 1 o 2, pero lo ideal y los términos actuales es que digamos simplemente si es una protrusión o extrusión discal. Y hay ciertas variaciones, como son una extrusión del núcleo pulposo sí hidratado en este caso, en la cual solo hay una contusión a la médula espinal, pero el núcleo, como si estaba de manera correcta hidratada, regresa, por así decirlo, a su lugar, y solo es la contusión la que nos está provocando problemas, por ende la inflamación. Y una extrusión traumática, usualmente asociada a traumatismos por vehículo automotor, y en este caso la formación de émbolos, ¿no? Una miopatía embólica fibrocartilaginosa, que es también de las cosas más comunes que vemos. Entonces, como casos clínicos, es Cripto, es un dachshund de macho de 3 años que tuvo extrusión discal en región toracolumbar. Este paciente ya tiene 2 años exactamente que lo vi, literalmente lo vi el 31 de diciembre del 2020, si recuerdo bien. Y lo primero que hicimos con él fue terapia láser y magneto, de hecho, ya que estaba todavía de hecho hospitalizado. Y a la semana aproximadamente empezamos con ciertos ejercicios que fueran de bajo impacto. Estas son movilizaciones o balanceos. Él usa un peluche, entonces es la otra cuestión que me agrada como que la gente sepa, es que a veces no necesitamos hacer una inversión tan grande para poder ayudar a nuestros pacientes.
A él se le aplicaba láser en cada sesión hasta ir recuperando poco a poco la movilidad. En este otro video ya tiene cierto mejora en sus déficit propioceptivo justamente y usaba botitas de protección. Y en este otro estábamos practicando de un correcto sentado a que se levantara. Ellos lo hacían mediante un peluche, el cual él evidentemente ama atacar. Pero lo que buscábamos es fortalecer los miembros pélvicos para que se lograran colocar de manera correcta todo el tiempo, porque cuando no lo hacemos desde un principio, estos pacientes empiezan, de por sí es usual que tengan cierto grado de lordosis, esta empeore, además de que tienden a centrarse sobre una pompa en lugar de los miembros pélvicos de manera pues más centrada. Y en realidad con cripto nos echamos de tiempo, si recuerdo bien, fueron 8 sesiones, nada más, lo vimos en 2 meses exacto. Al principio lo veíamos un poco más seguido, donde el principal manejo era justo del dolor con láser y magneto, y posteriormente pues ya muchísimo más ejercicio físico. Aquí como lo ven está en la caminadora y todavía camina de manera pues, atáxica, pero muchísimo mejor. Y pues este video es del año pasado ya, pero o sea, aquí tenía como 3 meses cuando todavía justo se le ve la zona rasurada, pero pues es un paciente que se podía mover bastante bien. Pero él realmente volvió a caminar aproximadamente, o sea, se considera que un paciente camina cuando da 3 pasos sin asistencia, y él, si recuerdo bien, empezó a caminar más o menos a los 10 días, obviamente con asistencia, todo lo demás, no, sí se le cuidó mucho, pero por ejemplo en esta foto, si se dan cuenta, se para en 2 patas sin ningún problema. Y este otro caso de los más recientes es Dexter, también es un Dachshund, también, sorry, se me fue una falta de ortografía, es un macho castrado de 8 años de edad, en el cual él tuvo extrusión discal en el segmento toracolumbar entre T13 y L1, con una compresión de mayor del 50%, sobre todo hacia el lado derecho. Con Dexter hicimos diferentes cosas, principalmente láser y magneto desde el momento que salió de la cirugía, que fue hace 2 semanas exactamente. Le pusimos electroacupuntura, aquí está en el magneto, estas son las agujitas, y este video fue una disculpa porque está bastante pixeleado, pero no pude conseguir uno mejor. Aquí ya va al baño con asistencia, justamente, de manera posquirúrgica inmediata sí tenía, orinaba por rebosamiento, y en este caso ya se posiciona para orinar y defecar sin ningún problema. Y este otro video es de hace 3 días, si recuerdo bien, me lo acaban de mandar, que digo, todavía tiene asistencia, pero si pueden apreciar, sus patitas ya tienen cierto grado de independencia. Y ahí va. Y justamente tiene, pues esta semana cumpliría 3 semanas, el jueves, si recuerdo bien, de su cirugía. Pero con la base con él empezamos de manera inmediata el tratamiento, o sea, no perdimos tiempo, se quedó 3 días hospitalizados, los 3 días tuvo tratamiento y luego regresó a los 2 o 3 días otra vez, así nos fuimos, hasta ahorita lo estamos viendo una vez a la semana y creo que ya los pasamos a 10 días, si recuerdo bien. Y este otro paciente, es Romualdo, es un mestizo de Pitbull, macho de 1 año 8 meses, y tiene diagnóstico de polirradiculoneuritis idiopática. Desafortunadamente con Romualdo, cuando llegó con nosotros llevábamos ya muchísimo tiempo con el paciente afectado. Esa es la otra cuestión que les comentaba, que mucho de nuestra evolución también dependerá del tiempo de la lesión, y en este caso muy particularmente, como la polirradiculoneuritis idiopática no sabemos qué es lo que está dañando de manera particular, sí es muy importante el momento en el cual iniciamos la rehabilitación. Entonces él, cuando llegó con nosotros, llegaba 5 meses postrado, entonces el desafío es muchísimo mayor porque llevamos 5 meses sin que el paciente se mueva de manera adecuada, en la cual perdió bastante masa muscular, y por ende nos va a tomar mínimo 10 meses en que él recupere, si no es que 15 meses, toda la masa que pues, se perdió por el manejo que pues no se pudo hacer de manera temprana. Aquí está, con él hacíamos
terapia láser en todas las articulaciones, sobre todo médula espinal, miembros torácicos y pélvicos, electroacupuntura y ejercicios de balanceo. En este caso lo que queríamos es tratar de incrementar la masa muscular y la movilidad pues lo más rápido que se pudiera. Estas son de sus primeras sesiones. Los propietarios, la verdad es que son súper comprometidos, entonces ellos le construyeron su carrito. Esta es una tina que tiene dentro de casa, entonces lo ponían en la tina, le ponían los jets, que también la hidroterapia es pues bastante beneficiosa. Si bien no siempre podemos tener una hidrocaminadora a la mano, que hubiera sido lo mejor que para él, el hecho de que lo puedan poner en la tina con los jets y que ellos estimulen el movimiento también es de bastante ayuda. Aquí lo que trabajamos con él es la ambulación. En este caso ya movía un poquito sus patitas, sobre todo las de atrás. Cuando llegó con nosotros era un costal de papas. Pero pues ahí ya tenemos cierto grado de movimiento. Este carrito se lo construyeron sus propietarios justamente. Y este es el último video que tenemos de él. Me lo mandaron, si recuerdo bien, este mes de diciembre, en el cual esto ya no lo... Llevaba pues más o menos ya 6, 8 meses sin poder hacer esto, porque solo se quedaba de un lado, ahora ya se puede rodar y ya puede incorporarse al menos en esfinge. Antes esto era imposible, o sea, si nosotros lo acostábamos se quedaba totalmente de un solo lado y pues ahora ya le es posible cierta independencia. Con él nos espera todavía muchísimo más trabajo, por el tiempo pues que no se pudo trabajar para la redundancia, ¿no? Pero la ventaja es que sí hemos visto una evolución favorable, lenta, pero existe. Y en el caso de la mielopatía degenerativa, que es otro trastorno que podemos llegar a ver, pues esta es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal en la mayoría, si no es que en todos los casos, dado que los propietarios tienden a practicar la eutanasia en los pacientes cuando ya es el daño neurológico pues bastante evidente, ¿no? Los síntomas usualmente aparecen entre los 9 años, pero se pueden ver en perros muchísimo más jóvenes y hay razas predispuestas como lo son los pastores alemán y el cobrador de labrador, ¿no? Hay 4 etapas distintivas que se reconocen generalmente de la progresión de la enfermedad. La primera es cuando tenemos una ataxia propioceptiva con paraparesia que muestra sobre todo signos de neurona motora alta. Después esta avanza a una paraparesia no ambulatoria o paraplejía en este caso. Luego esta paraplejía puede evolucionar con signos de neurona motora baja y a los miembros torácicos y finalmente una tetraplejía, también con signos de neurona motora baja y disfunción del tronco cerebral. Es por eso que usualmente optan por la eutanasia antes de llegar a este último grado. El tiempo de progresión de la enfermedad o de las etapas generalmente dura de 6 a 9 meses, entonces desafortunadamente es un problema que nos limita muchísimo en lo que podemos hacer, pero en los estudios más recientes demuestran que el tiempo de sobrevida a pacientes a los cuales se les somete a una rehabilitación intensiva con modalidades, sobre todo el láser, aumenta significativamente de 100 días los pacientes que no hacemos nada a 300 y fracción, creo que eran 315 aproximadamente los pacientes que les damos este apoyo con fisioterapia, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia entre hacer algo y a veces, aunque parezca que no estamos haciendo mucho, porque a veces los propietarios son un poquito escépticos con las modalidades, pero sí hay evidencia bastante fuerte de que apoyarlos con diferentes modalidades les va a dar una mejor calidad de vida el tiempo que estén con nosotros. Justo es un estudio retrospectivo en el cual se usaron 2 diferentes protocolos de fotobiomodulación o terapia láser en pacientes con mielopatía degenerativa, en los cuales se les dio a un grupo, el grupo A no se le dio láser, el grupo B sí. El tiempo en el cual practicaron la eutanasia fue de 11 meses más o menos 2 en los pacientes en los cuales no se realizó pues ningún tipo de terapia, y de 38 a 14 meses 38 más o menos 14 meses a los cuales se les dio terapia láser.
¿no? Algo que demostró este estudio en particular es que también el tiempo entre el inicio de los síntomas a la paraparesia no ambulatoria también fue muchísimo más extendido en los pacientes en los cuales estábamos dando terapia láser. Los que no tenían ningún tipo de terapia, más o menos eran entre 8, más o menos un mes, o sea, 9 aproximadamente, y de 31 a más o menos 12 meses. Entonces sí, o sea, postergamos muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Y pues como conclusión de este estudio es que la progresión de la enfermedad significativamente es más lenta cuando damos terapia láser. Y en el caso de accidentes cerebrovasculares, que usualmente lo vemos un poquito más en gatos, pero también justo desafortunadamente el 24 tuvimos una paciente que tuvo uno, se ha demostrado que la terapia láser, sobre todo de manera transcranial, con una longitud de onda de 808 como mínimo, mejora significativamente la recuperación después de un accidente cerebrovascular. Este es en el caso de ratas que recibieron un tratamiento 24 horas después de sufrir el accidente, en el cual el estudio se hizo de dos maneras. Hubo una oclusión permanente de la arteria cerebral media a través de una craniotomía y la otra fue una inserción de un filamento para provocar el accidente isquémico propiamente, ¿no? Y los déficits neurológicos a las 3 semanas después de haber provocado el accidente cerebrovascular se redujeron significativamente, más o menos en un 32%, en las ratas que se trataron con láser en comparación con los pacientes de control en los cuales no se les hizo ningún tipo de tratamiento. Pero adicionalmente a esta cuestión de estudios de ratas, hay sobre todo más información en humanos y en perros nos hace falta todavía un poquito, pero no hay una razón todavía para pensar que no lo podamos usar de manera transcranial. Este es un paciente, es Robin, de 18 años, si recuerdo bien, y justo presentó un accidente cerebrovascular, se le hizo una resonancia magnética. Lo vimos hace un año aproximadamente, desafortunadamente ya falleció por su edad, porque aparte de ser muy grande, tenía enfermedad renal, hipertiroidismo, y todas las demás enfermedades que un gato de su edad, si no, es que no recuerdo bien si tenía 18 o 21, o sea, pero la verdad era muy grande. No cuento con un video desafortunadamente de cómo estaba después, pero con él hicimos magneto y láser y acupuntura. Y si el láser se lo poníamos justamente, tapábamos sus ojitos y se lo poníamos como en esta área y alrededor de todo el cráneo, además del resto del cuerpo, para dar apoyo a los déficits de movilidad que por ende estaba compensando. Y si recuerdo bien, nos vimos unas entre 4 a 8 veces, en el cual él volvió a ser hasta cierto punto el gato que era antes, porque él mejoró bastante hasta que pues se decidió practicar la eutanasia, pero por consecuencias de su enfermedad renal, del accidente cerebrovascular, pues se recuperó bastante bien. Y pues a manera de conclusión, se ha demostrado básicamente que la terapia láser, sobre todo de bajo nivel, es una opción terapéutica eficaz para pacientes con problemas neurológicos. Los beneficios particulares tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico sugieren que podría o debería hacerse un uso muchísimo más amplio en casos de enfermedades y lesiones cerebrales, ¿no? La verdad es que creo que es algo que lo dejamos como muy de lado. Está demostrado sobre todo que pacientes con enfermedad o extrusión discal mejora el retorno a la movilidad, el equilibrio y una misión autónoma en un mayor, o sea, en un tiempo muchísimo más corto y en una mayor cantidad de pacientes que presentan pues esta patología. Y pues eso sería todo. No sé si tuvieran alguna duda o sugerencias, también son aceptadas. Muchísimas gracias, doctora. Sí, efectivamente, tenemos algunas preguntas de parte de los médicos. Nos está preguntando, por ejemplo, el doctor Fernando Rojas, en pacientes con polirradiculoneuritis, ¿cuánto tiempo podría tardar en evolucionar favorablemente? Depende mucho de cada paciente porque hay estudios, de hecho, justo tenía uno acá, dame un segundo que lo mueve, porque no lo mencioné, pero la verdad es que es muy variable. Pueden encontrar en la literatura algo de información
Nosotros hicimos hace poquito un metaanálisis justo de polirradiculoneuritis y, por ejemplo, hay pacientes que se tardan en recuperar, sobre todo si se inicia de manera temprana, unos cuantos meses, entre 3 y 6, y otros que puede tardarse muchísimo más, pero la verdad es que depende mucho de, sobre todo si, en teoría, pues la polirradiculoneuritis puede estar asociada a algunas enfermedades, pero hasta la fecha no hay como algo definitivo que digas esto es lo que la provoca. Entonces también esos son algunos otros factores a considerar. Y muy particularmente, por ejemplo, en el caso de Romualdo, pues llevaba postrado 5 meses cuando llegó con nosotros y nos echamos desde agosto hasta diciembre, que son otros agosto, septiembre, noviembre, diciembre, 4, 5, y todavía no logramos que deambule de manera independiente totalmente. Pero esto es más que nada por la cuestión de cómo llegan. Depende mucho de eso. Si el paciente llega bastante dañado, no quise dañado, perdón, afectado y no hay un tratamiento oportuno, porque el tratamiento de la polirradiculonitis es la rehabilitación al 100. O sea, eso es lo único que logramos estar como toda la literatura de acuerdo, es que tiene que ser rehabilitación. No sé si respondí la pregunta. Doctora, muchas gracias. También nos está preguntando la doctora Edith, que creo que ahí podemos también un poquito hablar de ello, sobre qué tipo de láser es. Bueno, nuestro equipo de terapia láser es un láser clase 1, esto quiere decir que no produce calor, es un láser superpulsado, es el más seguro que hay en el mercado, es un láser que emite 3 longitudes de onda a la vez, justamente como la doctora lo indicó, con este efecto de cascada, que es justamente el que nos está dando este tipo de tratamientos, que podemos hacerlo como a diferentes profundidades dependiendo de la longitud de onda y la selección de los hertz o de la potencia que queramos utilizar. Bueno, también nos sigue preguntando la doctora Edith, sobre a qué nos referimos con terapia de bajo nivel. Sí, no sé si usted. Sí, es por las siglas en inglés, son Low Level Laser Therapy, por eso es LLT. Es el nombre que actualmente, bueno, es que tienen diferentes nombres que puedes encontrar en la literatura, pero lo que buscamos o lo que se busca es que tratemos de unificarlo para que todos sepamos justo de lo que estamos hablando. Entonces, la abreviación en inglés es LLT, que es Low Level Laser Therapy, que significa terapia láser de bajo nivel, o puedes encontrarlo como láser frío. El término también más, ¿cómo se dice? Que se busca es fotobioestimulación, ¿no? Porque eso es lo que realmente provoca. Y el nombre del estudio específico que habla, vas a encontrar en diferentes, o sea, si tú buscas así Low Level Laser Therapy, vas a encontrar bastante literatura y es el nombre que usan justo como para referirse al láser, también láser frío o con láser también le dicen, ¿no? Depende. Así es. Sí, de hecho, la verdad es que Multiradiance tiene una variedad de estudios bastante grande en muchísimas aplicaciones. Digo, ahorita nos estamos enfocando justamente en la parte neurológica, pero sí, hay muchísimos tratamientos que con muchísimo gusto podemos compartirles a todos los médicos que se encuentren interesados. También nos están preguntando el doctor César Escudero Rodríguez, nos pregunta cómo funciona la terapia láser en la recuperación del accidente cerebrovascular. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Claro, lo que se ha estipulado, porque la mayor parte de la literatura es en medicina humana y en ratas, o sea, son muchos estudios en ratas. Yo la verdad es que justo traté de buscar así en gatos, y en gatos, de hecho, el accidente cerebrovascular solo te lo ponen como isquémico y ya. Es que aparentemente logra atravesar, proceso transcraniano, o sea, sí logra atravesar el cráneo y provoca por los diferentes mecanismos de acción, sobre todo la cuestión inflamatoria. O sea, eso es lo que se ha estipulado hasta el momento, es que ayuda a disminuir la inflamación y como también produce vasodilatación, en teoría se supondría que esas áreas isquémicas podrían volverse a nutrir, pero todavía falta bastante literatura, específicamente en perros y gatos. Si buscan, la mayoría de la que van a encontrar va a ser en humanos y en ratas, pero en humanos se usa, o sea, ya es una realidad de que lo están usando en humanos y así con ese principio es justo que dices, ¿por qué no hacerlo nosotros? Obviamente con las cuestiones de que tengas que, o sea, por ejemplo, la ventaja que tenemos con el láser de Maiko es que no es dañino para los ojos.
Digo, aún así te dan tus lentes de protección, etcétera, pero no tenemos ese problema de quedarnos ciegos. A diferencia de otros láser que también podrías usarlos, pero sí o sí tendrías que tener lentes de protección y colocarlo de una manera en la cual no pegue a la córnea, porque la manera en que ponemos el láser, o sea, como ejemplo, es pues si lo voy a poner en mi cráneo, ¿no? La mayoría de las veces haces como este movimiento, es perpendicular, y si yo lo pongo alrededor de toda la cabeza y me quiero acercar a esta zona, si hago un movimiento como así, puede penetrar a la córnea de esta manera, y Es eso correcto. en otros puede ser peligroso. Entonces, el mecanismo básicamente se supone que es por las cuestiones que ayudan al manejo de la inflamación y a la vasodilatación, entonces ayudarías a disminuir la isquemia, y como sí tienes cierto crecimiento de los axones, puedes crear nuevas redes neuronales, ese es el principio, aunque también por la fisiopatología del ACV son pacientes que empeoran en las primeras horas y luego se establecen y en teoría pueden mejorar, pero aquí viene también toda esta cuestión de neuroplasticidad, entonces hay que trabajar con ellos, con la mayor cantidad de cosas que puedas hacerlo. Claro, claro, y de hecho justamente tener esto, como usted bien lo menciona, una terapia que no es invasiva y no produce calor, justamente nos da esta seguridad de poderlo utilizar, pues incluso para tratar lesiones corneales. Entonces, es la capacidad que tiene este equipo de terapia láser. Y nos pregunta también la doctora Edith, que por ejemplo estuvo mencionando algunos casos que utilizó magnetoterapia. Entonces, ¿sería adicional a la del láser la que tendríamos que estar utilizando? Sí, o sea, no es obligación que uses otra. Este láser en particular, como genera un campo electromagnético, aquí implica también cuando, siempre digo el mismo speech, perdónenme, pero cuando las células están en un proceso de estrés, pierden su capacidad de actuar de manera adecuada y por sí leyes electrodinámicas, no están en sintonía, por así decirlo. Entonces, el campo electromagnético permite que vuelvan a ponerse en esa misma sintonía, para que la redundancia, ¿verdad? Pero ayuda a que el láser se quede como más enfocado al área a tratar. Esa es una opción. Van a encontrar o pueden encontrar en el mercado diferentes tipos de magnetos que son más generalizados. Por ejemplo, el que yo uso es un tapete. Entonces, mientras mi paciente está acostado en el tapete, estoy haciendo algo. Funcionan, o el principio es el mismo, pero el láser lo está haciendo muchísimo más localizado. Entonces, aquí la ventaja de usar, por ejemplo, dos cosas, es que a lo mejor yo quiero tratar por ejemplo, una extrusión discal y mi sitio de lesión es el que más me interesa y quiero que llegue bien, y todo lo demás que pueda tratar es una ayuda, porque al haber un déficit neurológico, sabes que tu paciente va a compensar y se va a mover de manera inadecuada, va a la larga a generar zonas de inflamación, contracturas, etcétera. Entonces, siempre les digo que tratamos un paciente, no una pata. Entonces, puedes hacer muy localizado con tu láser, y estás haciendo las dos cosas. O sea, la verdad es que es un plus, y yo particularmente uso el magneto porque es una colchoneta, genera también un efecto de relajación. Hay muchos pacientes que se pueden llegar a quedar dormidos, pero la desventaja que tengo con ese tapete, a diferencia del láser, es que ¿cómo se dice? La capacidad de penetrar a los tejidos se ve mermada por el tamaño del paciente. Entonces, cuando tú evalúas cómo funciona, se pone un imán. Entonces, aquí está la plancha si esta es la plancha del magneto, y mi paciente está, si es un chihuahua y lo pongo aquí, perfecto, seguramente le llega hasta el cráneo sin ningún problema, pero si es un gran danés, ya no va a llegar hasta a lo mejor la columna vertebral, ¿no? Es menos la zona. Entonces, es por eso que yo particularmente uso las dos cosas, pero bien podrías usar solamente una, pues sin ningún problema. Sí, que va justo de la mano de las siguientes preguntas que nos realizó, que si se tenía que hacer antes o después del láser. Realmente creo que con esto contesta la pregunta, justamente porque se pueden utilizar ambas o solamente una, pues justamente dependiendo del sitio de acción al que queramos llegar. También creo que contestó un poquito esta pregunta de si se podrían combinar el láser con otros tipos de agente como el magneto o las corrientes, la electroestimulación, que también justamente pues creo que quedó respondida. Sí, la ventaja del láser es que básicamente lo puedes combinar con todo. O sea, las únicas, o sea, gracias a Dios existen pocas complicaciones o pocas contraindicaciones. O sea,
Por ejemplo, es algo también que me gusta mucho decir, porque siempre está esta idea de en pacientes oncológicos no se puede, que sí es cierto hasta cierto punto. Es decir, obviamente si yo tengo un paciente con un tumor que es maligno y pongo el láser, voy a hacer crecer ese tumor. O sea, sí está contraindicado, pero incluso la literatura reporta que en pacientes oncológicos terminales, en los cuales ya no tenemos absolutamente nada más que hacer y tienen mucho dolor, lo puedes usar para manejo del dolor, obviamente con pues las contraindicaciones que esto llevaría, ¿no? Sí, pero esto es algo ya muy, el principio ético de cada médico, o sea, yo soy de la idea de que mis perros míos, le pido a Dios que nunca se vayan a morir con dolor, o sea, y en mis manos hacer todo lo posible para que nunca les duela nada, esa es mi meta. Entonces, si algún día me tengo que aventar un cáncer con uno de mis perros y le va a ayudar el láser para que no le duela y ya no hay nada que hacer, yo prefiero que el cáncer siga creciendo mientras no le duela nada porque ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero eso ya depende pues de cada médico. Pero en general lo puedes usar con prácticamente todas las modalidades sin ninguna contraindicación, o sea, en las modalidades y básicamente también al mismo tiempo. O sea, es como te acomodes mejor hasta donde yo lo hago. Claro, claro, sí, efectivamente, pues ahí tenemos como que el beneficio de eliminar el dolor contra algo que pues finalmente va a suceder porque es un cáncer en fase terminal, entonces ahí es donde se evalúan esos procedimientos. También nos pregunta el doctor César Escudero sobre dónde podríamos obtener más literatura y para conocer protocolos de manejo. La verdad es que yo la busco tal cual así en Google el académico o PubMed, son mis principales fuentes. Tengo también algunos libros que con mucho gusto les puedo compartir, pese a que tal vez me pueda ir a la cárcel por que no debemos de compartir libros, pero yo no tengo problema porque son muy caros a veces. Pero claro, con mucho gusto les puedo compartir información, solamente mándenme un correo, pero la verdad es que hay muchísima información accesible. Lo que sí es importante que sepan es que hasta la fecha ya hay protocolos, o sea, sí hay muchos protocolos o planes, por así decirlo, porque un protocolo es a veces como mal usado, porque lo usamos o lo queremos usar como para todo y no se puede porque cada paciente es diferente. No es lo mismo, exacto, aplicar el láser a un chihuahua que a un gran danés, a un perro de manto oscuro que a uno de manto claro. Entonces, van a encontrar en la literatura diferentes sugerencias, tanto de longitudes de onda como de tiempo de tratamiento, como hertz, etcétera. Entonces, ahí una recomendación, bueno, algo importante que sepan es que también muchos de estos guías son basadas se llama WALT, que es el World American del Laser Therapy, si recuerdo bien, pero es hecho en humanos blancos, ¿no? Entonces todos los latinos quedamos como por fuera. Pero, o sea, sí hay ya bastante información de ciertos protocolos que pueden guiarse y libros muy buenos. Entonces, tanto como que lo puedes encontrar en Google académico, yo también tengo algunos libros que les puedo pasar con mucho gusto para que sea una guía. O sea, al final es empezar con una guía y después ir evaluando con tu equipo y tu práctica y tu paciente que te acomoda mejor. Es correcto. De hecho, también tenemos una página, bueno, lo pueden obviamente también encontrar en Multiradiance, tanto la sección pues mexicana o latina, la sección en Estados Unidos y la Universidad del Láser, que también es pues justamente la que se encarga de establecer todos estos estudios, que como les mencionaba son bastantes los que hay, tanto en el área de medicina humana como en el área de medicina veterinaria, justamente aplicándolo para incluso en pacientes, como nos decía, con pelajes de otro color. La verdad es que como nuestro equipo no produce calor, pues podemos utilizarlo en pacientes con coloraciones oscuras sin ningún problema, que no sucede con otros equipos de terapia láser. De hecho, pues promoviendo un poquito ahí, haciendo el comercial, pues les recordamos que este mes los tenemos con un descuento, nuestros equipos de terapia láser para todos aquellos que estén interesados. Con muchísimo gusto nos pueden mandar un mensaje. Mi correo es adias@maico.cc. Con muchísimo gusto les puedo hacer llegar información de los equipos, promociones y demás. Y doctora, no sé si nos gusta repetir su correo para que le puedan escribir alguna pregunta que tengan. Te los pongo en el chat, creo que ahí. Sí, sí, gusta. Es que estoy destinada a deletrear mi nombre, entonces mejor lo escribo. Es estefania.romo.bet@gmail.com.
Y Perfecto. sí, creo que está. Sí, Sí, listo, ya quedó. y sí, me pueden mandar este correo sin ningún problema y veo cómo compartirles lo que pueda yo ayudarles. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es un placer tenerla como siempre en nuestros lunes de Gracias. webinar, ahora con apoyo de Betcatim. Estaremos aquí presente y como lo tenemos habitualmente, vamos a tener una retransmisión de este webinar para todos aquellos que no pudieron conectarse o entraron un poquito más tarde. Esto va a ser a través de nuestro canal de YouTube de Maiko. Ahí pueden ver la retransmisión para que la quieran compartir con sus colegas y demás. La verdad es que son casos bien interesantes. Los casos que nos mostró creo que nos ayudan muchísimo a poder evidenciar el avance que se puede tener con un equipo no invasivo que no genera calor y teniendo pues resultados prácticamente pues inmediatos, ¿no? Muy, muy rápidos. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, doctora. No sé si guste agregar Nada, algo más. no, nada, muchísimas gracias por su tiempo, al contrario. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Esperemos que hayan disfrutado el webinar y nos vemos el próximo lunes. Linda noche. Hasta luego. Hasta Igual, luego. bye.